Vamos a pasar a ver ahora un ejemplo de un templo, ¿no? Como último tipo de construcción del mundo egipcio, vamos a ver un templo. Nuevamente, si hay alguna duda, algo que quieran comentar, en el chat lo leo. Aquí en lo que hacemos el viaje. Vamos a ver, entonces podríamos decir que la evolución fue de las mastabas a las pirámides y después al hipogeo. O ya están las pirámides y los hipogeos se seguían usando las mastabas. Las mastabas sí. Las mastabas se seguían ocupando todavía cuando las pirámides estaban haciendo, durante el periodo del Imperio Medio, y también durante el Imperio Antiguo se seguían utilizando las mastabas. Eran utilizadas principalmente ya para gente que estaba en los niveles como pues inferiores al faraón, ¿no? Servidores públicos, gente muy cercana a él, familiares, militares y cuestiones de ese estilo, podían llegar a tener sus propias mastabas, ¿no? Y conforme también la riqueza en Egipto, se va haciendo más abundante, pues más gente tiene acceso a poder construir ese tipo de lugares funerarios, ¿no? Pero sí, o sea, cuando ya lo que sí es que las pirámides dejan de ser utilizadas y son sustituidas por los hipogeos, ¿no? En mayor parte de este Egipto el Imperio Nuevo, ¿no? Y posteriormente ya van dejando de ser utilizadas al 100% los hipogeos también, porque pues siguen siendo, como les digo, muy caros, muy costosos, y pues ya algunos faraones directamente son enterrados en algún tipo de mastabas más modernas, más actuales, igual con todo tipo de decoraciones y demás, pero ya sin llegar a lo suntuoso impresionante que llegaron a ser. Como toda civilización pues pasó por un momento de caída, y pues en este caso ya no era tan rentable construir ese tipo de instituciones y ya no era tan fácil convencer a la gente de hacerlos, ¿no? Este será el fin de Wakanda. ¿Se sabe cuál era el tiempo de construcción de estas tumbas? En el caso de las pirámides, Heródoto plantea que eran más o menos de 20 años. Algunos historiadores modernos más bien apuntan alrededor de unos 30, 50 años más o menos de construcción. Es decir, son construcciones que difícilmente una persona llegaba a ver terminadas. Porque pues estamos hablando de una época en donde la mayor parte de la esperanza de vida de las personas era entre los 30 y los 40 años, ¿no? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Entonces difícilmente las llegan a ver terminadas muchas de ellas, y las pirámides en muchas ocasiones, o los hipogeos, empezaban a ser construidos incluso en el momento en que llegaba el faraón al trono. Se empezaba a construir su hipogeo para que pudiera ser utilizado en el momento en que muriera, ¿no? O el cuerpo era resguardado temporalmente en algún otro lugar y posteriormente ya se le llevaba a su lugar de entierro final, ¿no? Esto ya no es divertido, es triste. No sé si alguno de ustedes vio ahora que se puso de moda Egipto nuevamente con esta procesión que se hizo apenas en el Egipto actual, en el que se llevaron varios faraones del Egipto Nuevo, del Imperio Nuevo, se les llevó a un nuevo museo, ¿no? Las momias. Y justamente la recreación que hicieron de esas procesiones no es 100% al pie de la letra del histórico, pero sí trataron de hacerlo mucho según cómo eran las procesiones del Egipto antiguo, ¿no? Entonces muy interesante verlo, porque los cánticos, las formas de las vestimentas, las ofrendas que llevaban, esta especie de lámparas y demás, era muy así. Ahí chequenlo, está en YouTube y la pueden ir viendo un poquito, y más o menos hacían las procesiones, y probablemente cuando tenían que desplazarse el cuerpo de algún faraón, pues es lo que se hacía, ¿no? De hecho, era común que llegara a suceder esto, ¿no? Que en muchas ocasiones las tumbas originales del faraón pues tenían que ser vaciadas, porque dentro, en su interior, había riquezas. Entonces los mismos gobiernos posteriores a veces intentaban recuperar las riquezas que estaban enterradas dentro de las tumbas, y entonces sacaban las riquezas y se llevaban también a la momia o al féretro, se lo llevaban a otro lugar distinto, sarcófago se lo llevaban a otro lugar distinto, porque pues ya no tenían la misma función, ¿no? Entonces se hacían ese tipo de procesiones como muy solemnes de este cambio de lugar, ¿no? Todos se murieron. Fin. Aquí podemos observar en este templo, nuevamente encontramos los obeliscos. Acuérdense que son como la zona central donde empezaba estas procesiones, ¿no? Es un punto importante como de inicio de la procesión. Entonces siempre encontramos obeliscos en distintas partes de estos templos. Este templo que está aquí en el caso es el templo de Upta, ¿no? Que es el dios de la magia, de alguna forma. Uno de los dioses más recurridos y más venerados del mundo egipcio. Y aquí podremos justamente observar su templo. Generalmente la fachada inicial del templo tendrían esta misma forma prácticamente todos. Una especie de muralla alrededor del templo, ya que el templo no era de acceso de todo el público. Generalmente solamente entraban en algún tipo de procesiones y demás, pero estaba reservado para sacerdotisas y sacerdotes, ¿no? Pero no para el público en general. Entonces eran como lugares un tanto amurallados, sagrados, que protegían a los dioses de alguna forma, ¿no? Así como pasaba en Mesopotamia, donde la figura del dios
era como el centro de la ciudad, lo mismo pasaba aquí con los egipcios, había que protegerlos como a todo medio, ¿no? Entonces, esta especie como de muro defensivo, tanto simbólico como real, ¿no? También servía para defender en caso de un ataque. A eso se le llama estrategia. Aquí podríamos entrar y podemos encontrar justamente las columnas egipcias, ¿no? Son muy famosas las columnas griegas, pero las egipcias también tienen una gran variedad de distintos tipos de formas, ¿no? Existen 4 tipos principales de columnas egipcias, que serían las columnas papiroformes, que tienen forma de papiro. Tendríamos por otro lado las columnas lotiformes, palmiformes y hatóricas. Las hatóricas son de la diosa Hathor, que es la diosa madre, la esposa de Horus de alguna forma, que es una relación un tanto curiosa ahí que tendríamos, que es bastante parecido a lo que sucede, por ejemplo, en el mundo cristiano, con la cuestión de María y Jesús, ya que es la madre de Horus de alguna forma, Hathor, pero al mismo tiempo es su esposa, ¿no? Y si entendemos la Trinidad del mundo católico, pues María funcionaría de alguna forma como una consorte y madre al mismo tiempo de lo que sería Dios en su Trinidad, porque es la madre de Jesús, pero al mismo tiempo pues resultó embarazada por el Espíritu Santo y tuvo al hijo del Dios, ¿no? Entonces una relación un tanto interesante la que podremos encontrar aquí. Es que sí entendí la referencia. Estas columnas que podemos percibir aquí son columnas de estilo palmiforme, ya que tienen forma de palmera, ¿no? Que es lo que tenemos en la parte superior. Las lotiforme tendrían forma de flor de loto, y por último las papiroformes que habíamos comentado tienen forma de papiro. Oye, despacio, cerebrito. Los templos egipcios, como podemos ver aquí, son hipóstilos. ¿Qué significa esto? No lo sé, tú dime. Que están los techos de estos edificios, o las construcciones de estos edificios, están sostenidas por las pirámides, ¿no? Podemos observar aquí las paredes de gran tamaño, paredes de gran tamaño, paredes de gran tamaño. Con esta forma triangular, ya empujé ahí un soldado. Lo bueno que aquí es que no me atacan. En esta versión del juego no me atacan. Y bueno, pues sostienen el techo. Directamente las columnas sostienen el techo del edificio, como lo podemos notar aquí. Aquí tenemos un tipo de columna distinta, como pueden ver. El capitel o la parte superior de la columna es de forma de papiro, con esta forma de rollitos de papiro, ¿no? Lo que podemos notar aquí. Y aquí podremos justamente observar una representación, pues, del dios en cuestión, ¿no? Que sería esta estatua, en donde justamente se podría llegar a hacer algún tipo de veneración, igual con todos sus jeroglíficos y demás. Podemos ver ahí algunas ofrendas y todo ese tipo de elementos que serían como muy típicos de este mundo egipcio. Es bellísimo. Aquí nuevamente en la parte de atrás volvemos a encontrar unos obeliscos y desde aquí tenemos nuevamente una vista privilegiada. Ah, ya salté. Bueno, no era intención saltar, déjame ver si puedo volver a subir. ¿Caíste? Estamos trepando al pobre Dios, lo siento. Entonces podemos observar desde aquí justamente el Valle de Saqqara. El Valle de Saqqara, aunque menos famoso que el caso de Giza, realmente aquí es donde hay más pirámides, más presencia de pirámides, más necrópolis, más tumbas, más templos de que fueran así. Entonces lo que podemos observar ahí al fondo, eso es lo que se conoce como el Valle de Saqqara, donde, como les digo, hay un montón de todo ese tipo de construcciones funerarias, desde mastabas muy antiguas, las más antiguas justamente están ubicadas ahí, hasta pues las pirámides, ahí está donde estuvimos hace un rato, en la de Zoser, se puede observar ahí en el lado derecho, otras pirámides ahí menores que podemos percibir, y bueno, detrás de esta pequeña colina podríamos observar la primera pirámide que habíamos comentado, la de Meidium, ¿no? Y en su buen tiempo, cuando estos lugares estaban en funcionamiento y estaban siendo utilizadas, desde aquí podrían salir las procesiones o estarían los caminos hacia allá. Si alcanzan ustedes a percibir, ahí en esta especie como de terraplén que se ve al fondo, en medio de las dos pirámides, hay como una especie de paso. Esos eran lugares por donde justamente se llevaban a cabo estas celebraciones, estas procesiones para llevar ofrendas a los dioses y en este caso en particular, cuando estamos hablando de las pirámides, pues evidentemente a los faraones. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Algo también importante de mencionar de los egipcios es que, nuevamente, es más famoso, cuando hablamos de arte, es mucho más famoso el canon griego de arte, ¿no? Todo el mundo creo que conocemos el canon griego de arte, con todas estas características de lo que es la belleza y situaciones así, ¿no?
Y en el mundo egipcio también tenían su propio canon de belleza, sus propios cánones estéticos y sus propios cánones también de arquitectura, ya que podemos encontrar en distintos templos para distintos dioses pues cuestiones similares o características similares. Aquí estamos frente a otro templo, en este caso un templo para el dios Sobek, que es dios o diosa, dependiendo del momento se le podría llegar a llamar de forma femenina o forma masculina, que es el dios del río, del Nilo como tal, ¿no? Que sería justamente el cocodrilo como imagen de poder, de autoridad y demás, y ahí podemos ver unas estatuas justamente de Sobek en este caso, ¿no? Esto se atrae a las chicas. Otra vez encontramos los obeliscos en la parte frontal, encontramos nuevamente esta especie de muralla defensiva de gran tamaño construido por los egipcios y la entrada justamente acá. Ahí tenemos un símbolo interesante también. Ese símbolo que tenemos ahí arriba es el disco solar, o también en muchas ocasiones lo podemos encontrar en forma de un escarabajo. Esto representa el renacer el renacer a la nueva vida o el constante resurrección que pasaban los dioses en el mundo egipcio. Constantemente ellos morían y resucitaban según los procesos, ¿no? El más representativo de todos es evidentemente el proceso del día y de la noche de Ra, en donde muere todas las noches y vuelve a renacer el amanecer y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, pues también representaría todo eso. Acompañados de esas alas, el halcón fue un simbolismo siempre muy importante, justamente siendo Horus uno de los dioses más importantes. Y aquí otra vez encontramos el tipo de columnas que estamos mencionando. Esta información vale millones. Estas en este caso pues son lotiformes, con forma de flor de loto. ¿Ah? Podemos observar, ahí se ven a grandes rasgos y podemos notar distintos tipos de elementos. Ahí vemos otras estatuas de Sobek y demás. Si se usaban esclavos para las construcciones, sigue siendo todavía es un tema de mucho debate y mucha controversia dentro de los estudios de Egipto. Todo parece, muchos historiadores apuntan a que realmente Egipto nunca tuvo como tal ese estrato social o ese nivel social, si se puede llamar de alguna forma, de esclavo. Dobby es libre. Realmente se considera que muchas veces no se llegaron a ocupar ningún tipo de esclavos o mano de obra esclava. Ya se empiezan a ver esclavos en Egipto en la época de la que llegan los griegos, porque los griegos sí eran esclavistas, ¿no? Igual que los romanos. Pero en este caso los egipcios parece ser que no llegaron a tener nunca esclavos. ¿Cómo construyeron entonces estas cuestiones impresionantes? A través de lo que sería el tributo en especia, el tributo en trabajo más bien, digamos, ¿no? Había un montón de pueblos tributarios a lo largo de toda la cuenca del Nilo que le entregaban tributo a los egipcios, ¿no? Y otros pueblos ya más allá de la península del Sinaí que igualmente le entregaban tributo. Y este tributo entonces egipcios pareciera ser que lo podían cobrar tanto en especie, con productos determinados, como en riquezas, tal cual, en algún tipo de lingotes de oro o plata, como lo que le cobraban a los nubios, que están al sur de Egipto. O también podría ser otro caso en trabajo, que cuando se tuviera que hacer alguna de estas construcciones gigantescas, pues traían gente. Esta gente se sabe que construían aldeas alrededor de los mismos centros que se estaban construyendo, es decir, hacia el estilo de las ciudades, por ejemplo, de las ciudades soviéticas, ¿no? Donde está el reactor nuclear y alrededor está la gente que trabaja en el reactor nuclear. Bueno, pues una cosa de ese estilo, ¿no? Está la pirámide y alrededor de la pirámide se construían casitas o cabañitas donde vivían los trabajadores. Y entonces trabajaban ahí. Se sabe por los escritos que se les pagaba, entonces por eso entra mucho la duda de si realmente eran esclavos o no. Se les pagaba con una hogaza de pan, un pan de gran tamaño, y una jarra de cerveza, que era alrededor de unos 4 litros de cerveza, como un galón de cerveza. ¡Qué ofertón! Y eso era el pago diario. Eso pues servía tanto para comer como para poder venderlo. Y entonces de ahí sacaban también riqueza aparentemente los trabajadores. Entonces por eso se cuestiona mucho al día de hoy si realmente tenían esclavos o no. Y a falta de mayores fuentes, pues nos queda como algo en duda. Cuando digo, sí, hubo esclavos en la época en la que llegaron los griegos a controlar la región. Después con los romanos lo mismo, pero durante la época de Egipto, el antiguo Egipto como tal, pareciera ser que no, todo parece indicar que no tenían esclavos. ¡Vienen del futuro, eh! ¿Estas grandes esculturas de los dioses eran monolitos o eran serie de bloques de piedra tallados? Dependía fuera el caso, ¿no? O sea, algunas podrían ser monolitos, como sería el caso de estas que tenemos por acá, son directamente talladas en esta piedra negra en particular, o algunas podrían ser también construidas por varias piezas. Creo que en este caso no se alcanza a percibir, pero si ahorita que justamente nos trepamos en una estatua del dios Ptah, este dios de la magia en el templo anterior, justamente nos pudimos trepar porque estaba hecha como por varios pedazos, ¿no? Por varios segmentos, entonces agarró de ahí el personaje. Entonces, dependiendo del tamaño de la misma estatua o del monolito,
podía llegar a estar formado por varios pedazos o uno solo macizo, ¿no? Como el caso también de los obeliscos. La mayor parte de los obeliscos son macizos, aunque también hay algunos que están construidos por varias partes. Entonces, pues dependería el caso en específico del que estuviéramos hablando, ¿no? ¡Cielos, qué macizo! He visto muchos toros, representaban alguna deidad en particular. Sí, los dioses con forma de toro, de vaca también en algunas ocasiones, representaban lo que sería la fuerza primigenia, ¿no? En muchas ocasiones se le llamaba así, Apis, ¿no? En Egipto, por lo menos en el Egipto antiguo, en el Egipto del Imperio Antiguo, se le conocía así como Apis a esta figura, y realmente es una figura relacionada con cuestiones tanto solares, o de fertilidad, y temas también algunas veces funerarios. Pero pues en Egipto, aunque tenían como un canon muy bien establecido en todo ese tipo de cuestiones, los dioses solían cambiar muchas veces de características. Aquí no tenemos mucho de ello. En este juego no tenemos muchos de estos elementos que podríamos mencionar, estos cambios, porque no aparece un momento muy importante en el arte egipcio, que es la revolución de Akenatón. Una revolución en la cual el estilo de los egipcios se transformó muchísimo durante este gobierno de Akenatón, y muchos dioses dejaron de tener las mismas referencias que tenían previamente. Entonces, sí, cambian mucho de significado los dioses a lo largo de la historia de Egipto. Así todo lo estricto que eran en sus cánones de belleza y en sus cánones de construcción y todo esto, al contrario en sus cuestiones de dioses. Llegaban muchas veces a cambiar y a tener distintos simbolismos, ¿no? Estos dioses. Los más antiguos generalmente estaban relacionados con dioses creadores o dioses que directamente representaban algún fenómeno natural. Y posteriormente ya estamos hablando de dioses constructores o dioses que manipulan la naturaleza o manipulan a la materia, ¿no? Entonces tienen otro tipo de atributos. Aunque los nombres son similares, el atributo va siendo distinto. Estoy feliz y enojado. Y el toro también, sí, puede tener varios tipos de significado. En muchas civilizaciones antiguas el toro representaba la fuerza, la autoridad, era una bestia de llamado, ¿no? Y justamente un animal que representaba también la fertilidad, por esta cuestión de los toros machos y todo ese tipo de cuestiones que representaban la virilidad, la masculinidad y demás. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. Yo me perdí la parte del canon de belleza. El canon de belleza egipcio no lo expliqué muy a fondo, simplemente lo mencioné. Pero los egipcios, al igual que los griegos, desarrollaron su propio tipo de canon de belleza y su propio tipo de canon de representaciones y arquitectura, que estaban muy, muy marcadas según lo que ellos veían físicamente bello dentro de lo que sería su propia apariencia física, en el caso de las figuras. Pero más que representar belleza, a los egipcios en sus estatuas, en sus columnas, en sus pinturas, como las que podemos ver aquí y demás, lo que querían representar ellos era autoridad, poder, lo que se conoce también como esta referencia a la hierática en cuestión de fuerza, de autoridad, ¿no? De ser como algún tipo de propaganda de que es un personaje fuerte, una figura autoritaria. No se quiere ver como alguien simpático o agradable o que esté haciendo algún tipo de acción, sino más bien lo que se quiere es generar esa idea de poder, ¿no? De autoridad. Y las construcciones egipcias pues también van mucho en esta misma idea. ¡Esta cosa es real, hijo! Si son tan grandes, tan masivas en altura y todo esto, superando muchas de ellas los 100 metros o los 40 metros de altura, es porque querían imponer, generar autoridad en la persona que llegara y se parara aquí enfrente, así como estamos nosotros ahorita, pues voltear para arriba y ver el tamaño de esto, era lo que buscaban mucho los egipcios, ¿no? Entonces su canon de belleza va mucho en cuestiones de construcciones de gran tamaño, y por otro lado también esta sensación o generar este sentimiento de autoridad, de poder, de control, ¿no? Hola de nuevo. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, te invito a que nos sigas en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados. ¡Hasta luego!